agradezco a Dios por eso y quizás se me escapa otro anuncio, no sé, pero vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. La verdad que desde el comienzo de la reunión creo yo que Dios nos viene hablando de distintas maneras, por la palabra, por las participaciones, por la alabanza. Y en relación aprovecho también para decir gracias a cada hermano que el domingo anterior pudo ser partícipe del aniversario de los 38 años de la filial 17 en este lugar. Dios bendiga a cada hermano que trabajó, esos hermanos que muchas veces pasan incógnita, o sea que nadie sabe nada, pero son hermanos que trabajan para la obra. Agradezco la predisposición de los hermanos en colaborar también con los hermanos de la iglesia del Ceizar, que tenían una necesidad de techar un lugar para que los niños se puedan reunir, o sea, la escuela dominical pueda ser en un lugar bien cerrado su escuelita dominical. Y en relación al pasaje, ¿no?, de la palabra que nosotros usamos como texto lema para nuestro aniversario, me llamaba la atención, vio que dice una iglesia que avanza teniendo todas las cosas en común, ¿no? La fe, la palabra, la oración y la comunión. Nosotros el próximo domingo tenemos Santa Cena. Aprovecho para decir que el hermano Castelló Carlos nos va a estar visitando, así que él nos va a estar trayendo la palabra. Pero la primer palabra que usa una iglesia que avanza, o sea, siempre que se habla de iglesia, de cuerpo, hay algo que se destaca, es que la iglesia no está quieta, ¿no? Es algo que está en movimiento. Y esa es la característica, no es una característica natural en sí. Yo voy más allá, hermano. Una iglesia no es poderosa y tampoco puede avanzar si el Espíritu de Dios no está con él. La Biblia dice en el segundo versículo del libro del Génesis, el primer versículo dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el segundo versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y usted cada vez que va a encontrar el accionar del Espíritu de Dios, usted va a encontrar que siempre el Espíritu estuvo en movimiento, estuvo en acción. Ahora, qué interesante es saber también que para que el Espíritu llegue a nosotros, humanos, con cuerpos mortales, nosotros también tenemos que tener una acción. Nosotros no podemos estar inertes están los muertos cuando están en el cajón. Nosotros, cuerpo vivo, pero también tenemos que tener un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero eso requiere de una acción. Amén. Entonces yo quería compartir un poco en relación a esto también, hermano, ¿no? Y es importante tener en cuenta este detalle. Por eso dice que Dios es Dios de vivo y no Dios de muertos. Porque Él está vivo. Amén. Jesús dice que resucitó al tercer día. Y la muerte no pudo con nuestro Padre Celestial. Él venció la muerte. Y la Biblia dice que porque Él venció, nosotros también venceremos. Si esa fe está innata en ti y en mí, avancemos. Amén. Y quizás lo que yo por ahí esta tarde quiero hablar con ustedes es el llamamiento del Señor. ¿Sabe que dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos? ¿Conoce ese pasaje? La palabra de Dios habla sobre esto también. Y de repente yo quiero estar entre los escogidos. Amén. ¿Quieres estar? Amén. Que haya una predisposición, no solo en tu corazón, que te produzca una acción, de modo que el Espíritu Santo se pueda manifestar en ti. El pasaje que leía Marco decía claramente, dice que si esas cosas abundan en nosotros, lo que decía, no, ahí la fe, vamos a leerlo ahí, porque si no, yo literalmente no recuerdo bien el pasaje. El pasaje que leyó Marquitos en Primera de Pedro, creo que es, o Segunda de Pedro,
el verso 5, podemos leer que dice, de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Es una constante crecer en la vida espiritual de los hijos de Dios. Amén. Y sabe que uno no puede decir qué es lo que Dios no quiere, ¿no? Sabe que a Dios no le sirve una persona que sea emocional, que sea sentimental, porque Dios va más allá, Dios es espíritu, y la única forma en que se relaciona con nosotros es a través del espíritu. Entonces mi alma no alcanza. Qué bueno que yo pueda rendir todo ese andamiaje que está dentro de mi alma a los pies de Jesús, pero ¿para qué? Para que Dios trate con mi espíritu. Por eso dice Romanos 8:16, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el que no te confunde. El alma te puede confundir. El alma siempre te va a llevar por una buena y una mala para hacerte creer que estás bien. Pero la voluntad de Dios en tu espíritu no te va a confundir. Esa siempre es la que te va a amonestar, la que va a despertar tu conciencia, de modo que te lleve a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso dice el texto que sigue: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Qué significa ocioso? Aplastado, quedado. No, te va a mantener activo, te va a mantener vivo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Ahora, Jesús cuando estuvo en la tierra nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y de repente podemos leer, yo quiero compartir con ustedes Efesios, el libro de Efesios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, les dice una palabra. El capítulo 4, verso 7. Presta atención en la palabra de Dios. Presta atención, preste mucha atención, porque hay palabras que son profundas, que marcan la diferencia. Amén. Y dice así el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. ¿Hay alguna preferencia conmigo que el Señor haya tenido con usted? No. La salvación es la misma para todos los que creen. Lo dice la palabra. Si es para todos, no hay diferencia ahí. Entonces, Dios a cada uno ha dado una gracia. Y a partir de ese llamado, de esa gracia que Dios te concede, te va a empezar a, como leímos recién en Primera de Pedro, a añadir cosas. Amén. Y dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? El Señor. El que triunfó. El que venció la muerte, el que resucitó al tercer día, el que está ante el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas, de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cuando el Señor completó su obra, Él hizo una constitución. Y esto es bueno que nosotros entendamos, hermano, porque eso es una palabra compuesta que uno tiene que darle el significado que realmente se merece, ¿no? Como ser la ley fundamental de una nación tiene que ver con la Constitución. Y de ahí derivan un montón de leyes, artículos y decretos. Pero hay una Constitución. Entonces, si el Señor mismo constituyó, como dice acá el verso 11, ¿no? Apóstoles, profetas,
a otros evangelistas, pastores y maestros. Hay 5 ministerios dentro de la iglesia que deben funcionar. Y un poco, hermano, cuando leo esto es primero para mí. Y yo pido que ustedes oren para que Dios levante, porque en la iglesia está, porque Dios dio. Nada más que la iglesia tiene que reconocer. El ministerio, la iglesia, lo que estamos en el liderazgo, tenemos que reconocer en ciertos hermanos lo que Dios ya ha puesto. Pero para eso esto tiene que ir una vida acompañada de testimonio y de frutos. ¿Amén? Porque es necesario que estos 5 ministerios funcionen dentro de la iglesia. Es necesario. Nosotros necesitamos que el Espíritu obre y que se manifiesten estos hombres, dones que bendicen al cuerpo de Cristo. Amén. La gloria es para Dios. ¿Sabe que la iglesia no es nuestra, hermano? Nosotros tenemos que entender que la iglesia no nos pertenece, le pertenece a Él, al Padre de las luces, en quien no existe mudanza ni sombra de variación. A Él le pertenece, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que es importante. ¿Sabe que también en esto de constitución, yo lo busqué en un diccionario que los chicos usan, ¿no? Dice estructura fisiológica o morfológica de un ser humano. Yo tengo una estructura y en base a ese ocio que yo tengo, los huesos, está todo en mis otros órganos. La carne, los tendones, los nervios, todo funciona ahí, dentro de esa estructura. Entonces es importante lo que el Señor Jesús hizo. Y eso debe ser respetado. Pero para eso, yo quiero compartir con ustedes un pasaje más, ahí en Hebreos 3:1. El libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos, dice así la palabra de Dios, capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra en la casa que lo hizo. Ese es Cristo Jesús. Él fue constituido por Dios. ¿Para qué? Ahora, si Él estuvo en la tierra y nos pudo dejar un ejemplo de obediencia para que nosotros sigamos su pisada, y nos dio la autoridad espiritual para que nosotros podamos ser fieles, porque naturalmente, hermanos, no podemos si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Esa es la realidad. Cristo venció y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Su palabra lo dice. Y si Él nos dejó esos ejemplos para que yo y usted podamos seguir sus pisadas, no hay otra manera. Él nos dio poder, como oramos hoy. El Espíritu Santo se manifestó para darnos la fuerza. ¿Usted sabe que en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley, la gente no podía? El Espíritu Santo no había sido revelado, y muchas veces la intención era buena, pero no se alcanzaba. Pero cuando el Espíritu Santo del Señor descendió sobre los 120, y a partir de aquel tiempo, de tanto en tanto, muchas veces Dios así en forma masiva bautiza con su Espíritu Santo. Pero también bautiza de manera particular. Y en cualquier lado, en cualquier lugar donde hay un corazón que le busca en espíritu y en verdad, el Espíritu se revela. Y de repente no es necesario por ahí hablar en lenguas celestiales, angélicas o humanas, sino la llenura puede venir con el gozo del Espíritu dentro tuyo, con la paz, con la armonía, con la comunión. ¿Sabe que Dios anhela eso en este tiempo? ¿Por qué? Porque si nosotros logramos eso también, hermanos, y tenemos por otro lado el enemigo que se opone a eso. Él no quiere, porque sabe que ahí Él pierde. Pero el Señor quiere que nosotros seamos llenos. Amén. Llenos del conocimiento, de la gracia y de la gloria de Él.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Sabe que la naturaleza nuestra no es acercarnos a Dios? ¿Usted sabe? La naturaleza carnal, humana estoy hablando, ¿eh? Porque quizás uno por conocimiento hace el esfuerzo de acercarse a Dios, porque conoce que agradamos a Dios y que Dios también recibimos benevolencia de parte de Dios. Pero de repente nuestra naturaleza, esa carnal humana, no es acercarnos a Dios. Al contrario, es apartarnos. Ahora, es tremendo si Dios nos llama a ser hijos de Él. Y de repente, por cualquier circunstancia de la vida, usted se aparta de Dios. ¿Sabe que hay un salmo, el Salmo 32? Yo estoy haciendo, me parece, la del mon. Me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero quiero compartir ese salmo. Fíjese lo que dice el Salmo 32. Este pasaje es un salmo del rey David. Y acá habla el Señor por medio de este varón. El Espíritu Santo lo toma y él escribe estas cosas. O sea, él no entiende lo que escribe. ¿Me entiende, hermano? Él no entiende, no alcanza a comprender lo que hoy esta palabra es para nosotros. Dice 32:8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero el 9 dice: no seáis como el caballo, como mulos sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabe que el animal, el caballo o el mulo que no ha sido domado, no ha sido amansado? La naturaleza no es que se acerque a vos. Nosotros cuando estamos muertos en delito y pecado, nuestra naturaleza es la misma. Cuando más lejos de Dios, mejor. No es nuestra naturaleza acercada. Somos como estos animales. No estamos domados. No estamos amansados. Ahora, acá dice que si uno fue llamado a ser hijo, dice que te va a poner freno y cabestro y te va a domar hasta que te acerques a Él. ¿Necesitas padecer para acercarte a Dios? Es la pregunta. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que podamos ser mansitos, domados por el Señor. Amén. Volvemos a lo nuestro. Hay un pasaje más ahí en el libro de San Juan que quiero compartir, volviendo al tema. San Juan 3. El 3:2 dice así: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no estaba Dios con Jesús, esas señales que Jesús andaba haciendo no podían ser. Ahora, fíjese el llamado que había en Jesús. ¿Sabe que Jesús tuvo todos los llamados del pasaje que nosotros habíamos leído? Los ministerios, Jesús lo poseyó a los 5 ministerios. Ahora, esto de que él era un maestro o un rabí, como le llamaban, iba acompañado de algo más. Y esto es lo que nosotros, hermanos, debemos orar, para que hoy las señales del Espíritu de Dios, los prodigios, los milagros, la llenura del Espíritu, sean presentes y normales en nuestras reuniones. La comunión, la búsqueda del Espíritu Santo, sea de una manera natural. Pero ¿sabe qué tiene que ver con esto, hermano? Mi búsqueda y tu búsqueda. El día a día y la consagración. En esa quinta donde estuve coreana, que pertenece a los hermanos de la iglesia presbiteriana coreana, ¿no? Ellos suelen hacer eventos ahí y invitan a veces a hermanos que quieran ir a participar con ellos, que vayan. Pero ellos a las 5 de la mañana se levantan a orar. Entonces yo preguntaba, porque yo no estuve ahí todavía con ellos. Sí estuve con los pastores, pero no con ellos. Si son gozosos, si son demostrativos. Y me decía el hermano que había estado con ellos, pegan unos saltos así, dice.
saltan, gritan, una más que uno no lo entiende porque ellos hablan ese idioma, ¿no? Pero son tan gozosos, ¿no? Y yo digo, eso no lo hacen porque alguien le indica que lo haga. Es algo instintivo que brota de adentro, de su interior. El gozo y la alegría. Dios quiere que nosotros seamos así, hermano. Que el Espíritu de Dios invada nuestro interior y que lo que está interno brote para afuera. Amén. ¿Sabe que yo puedo venir aquí de corbata, de buena apariencia y hacer, incluso dirigirme a ustedes con palabras de piedad? Pero, ¿qué hay dentro? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que lo que abunda al corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago yo? Es lo que se revela luego. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios me ayude a mí primeramente. Para que yo pueda cumplir el ministerio fielmente. Que Dios me ayude. Y yo comparto otro pasaje ahí en San Juan 4. Damos vuelta a la hoja. 4:34. Fíjese el ministerio de Jesús. El llamado que él sentía, la responsabilidad y el peso. Dice el 34, pero Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. De repente los apóstoles estaban preocupados que iban a comer. Sin embargo, Jesús, yo calculo que Jesús tenía, como los otros. Si Jesús estaba sujeto a un cuerpo. Pero el Espíritu Santo, que estaba en gobierno de su vida, dice la versión 1900 de la Biblia Reina Valera, dice, fue impelido a pasar por Samaria. Fue arrojado, significa. Cuando el Espíritu Santo te mueve, te direcciona y te hace hacer lo que vos no sabés que estás haciendo. Vos obedecés, nada más. Yo no sé si usted tuvo alguna vez una experiencia de este tipo. O cuando usted está orando, cantando, se le viene la cara de algún hermano para orar por él. O de visitar a un hermano, o de llevarle alguna ayuda a algún hermano. ¿No? ¿Nunca le pasó? Esto debe ser común en el pueblo de Cristo. Si oramos los unos por los otros, como dice la palabra, ¿no? Y tenemos comunión uno con otro, esto se tiene que hacer común. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, para que esto empiece a activarse en nosotros de una manera natural. Jesús lo tenía. Él de repente iba para un lado y de repente dice que fue desviado a pasar por Samaria. Pero ya no fue. Si él razonaba humanamente, capaz que podría decir, ¿qué voy a ir a hacer allá? Pero el Espíritu lo llevó. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Es el Espíritu de Dios o soy yo? Qué lindo es el Espíritu de Dios. Porque detrás de eso hay una gran bendición. Detrás de eso hay una gran bendición. Y el Señor no quiere que vos te la pierdas. Amén. ¿Sabe? Hay otro pasaje ahí, el 4:19. Así que él tenía la función de maestro. Acá estaba cumpliendo con lo ordenado por Dios. Acá el verso 19 dice, le dijo la mujer, la samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, no va a ser profeta, le dijo en un par de minutos lo que es la vida de esa mujer. Ella se sintió con una radiografía de su vida ante Jesús. Era profeta también. ¿Se da cuenta? Jesús tenía todos los ministerios. Por eso, el apóstol Pedro, en ese reconocimiento, después que ya le había fallado un par de veces largo a Jesús, ¿no? Que Jesús lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero ya la tercera vez no aguantó más esa pregunta. Porque como ya le había fallado, no le quería volver a fallar. Y le responde a su maestro, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Será que nosotros le podemos decir así a nuestro Dios? ¿Somos transparentes con nuestro Padre Celestial? ¿Le contamos nuestras miserias a Dios en intimidad, en oración con Él? ¿Sabe qué le espera eso de cada uno de nosotros? Qué distinta sería la iglesia si cada uno de nosotros llevaríamos estas cosas al altar y la presentaríamos y le diríamos, Señor,
ten piedad de nosotros, ayúdame en esto, quiero ser victorioso. ¿Sabe que Él está dispuesto? El Señor quiere. Amén. Hay un texto más ahí. Quiero leer también ahí mismo en San Juan 13:13. Otra de las cosas que el Señor tenía. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Ahora yo digo, ¿era maestro o no era maestro el Señor Jesús? Era un maestro. Otro de los ministerios que hoy la iglesia debe de tener, maestro, rabí, maestro. Qué actitud noble es poder enseñar o formar a los hermanos o a las almas nuevas en la palabra de Dios. Ahora, esa palabra se hace viva y eficaz cuando eso va acompañado de una vida que condice con lo que uno habla. Ahí viene el respaldo de parte de Dios. Amén. Y hay un pasaje más en el 4:17 de San Juan. Volvemos de vuelta para atrás. No, perdón. Voy a San Mateo, hermano. Perdóneme. San Mateo 4:17. Gracias, Jesús. Antes de leer el 4:17, voy a leer el 4:23. Fíjese el servicio del Maestro, del Señor Jesús, dentro de ese ministerio, de ese llamado al ministerio. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando las enfermedades y dolencias en el pueblo. ¿Qué ministerio? Las 5 cosas acopladas en la vida de Jesús. Quiera Dios hoy levantar hombres, dones, llenos. ¿Sabe que Dios tiene hombres, dones en la iglesia? Y que las tiene ¿para qué? Para que puedan servir a la iglesia. Y yo creo que, hermanos, de entre ustedes hay hombres y mujeres dones que Dios está esperando para el servicio. No permita que en ti se apague o se enfríe lo que el Señor ya ha puesto. Permití que por medio del Espíritu Santo ese día a día se pueda motivar como un motor propulsor que cada vez te lleve más para adelante, para tener experiencias con Dios. Amén. Dios quiere eso. Dios quiere eso. En el libro de San Juan 10:11 hay una palabra que dice así, otra de las palabras profundas de Jesús, y este es otro de los ministerios del Señor, dentro de los 5 que Él estableció o constituyó para su iglesia. Acá Él vuelve a dejar el verdadero ejemplo. Fíjese, el 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es Jesús. Ese Jesús que comentaba el hermano Aldo. Dice que Jesús subió al monte de los Olivos y de ahí vio a su pueblo. Y dice que lloró sobre Israel. Porque esa es la otra parte, hermano. Ahí dice que vio como las ovejas que no tenían pastor. Ay, Jerusalén, dijo Jesús. Ay de ti, Betsaida, dice, ¿no? Porque si en Tiro y en Sidón, que eran pueblos paganos, que estaban al norte de Israel frente al mar Mediterráneo, si hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, esa gente se hubiese arrepentido. Pero no lo conocieron a Jesús. Sin embargo, Él dio su vida. ¿Y sabe qué? Porque Él dio su vida. Nosotros hoy tenemos misericordia, hermano. Porque los judíos no lo aceptaron, pero nosotros sí. Nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso Jesús lloró. Pero ¿sabe por qué también? Porque en el Espíritu veía la destrucción de Jerusalén. Él ahí estaba viendo, hermano. Él sabía lo que iba a pasar en el 70 después de Cristo.
Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, se fue, pero Él vio el sufrimiento de su pueblo por lo terco que fueron. Y lo que conocen la historia saben, lo que tuvimos la oportunidad de leer historia, cómo padeció el pueblo de Israel, pero por ser duro de servicio, por no oír. Que podamos ser oidores y hacedores. Amén. La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y hay un texto más ahí en Hebreos, y vamos a estar finalizando. Hebreos 13. Dice así, el Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto a toda obra buena, para que hagáis la voluntad y haciendo Él en vosotros lo que os es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios, Él es el que quiere que nosotros, por medio de Jesucristo, para eso lo envió. Usted sabe que Dios no podría tener contacto con la humanidad, con el ser creado por Él, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Para eso se lo envió a Jesús, para que por medio de la fe que yo tenga en esa sangre derramada en la cruz, yo sea limpio y me presente ante el Padre y el Padre pueda escuchar mi oración. Amén. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él aboga por nosotros. Entonces, teniendo todas estas bendiciones, yo pido a Dios, teniendo todas estas promesas, yo le pido a Dios, Señor, la mies es mucha, los obreros poco. Vamos a pedir a Dios que Dios envíe obreros a su mies, amén. Vamos a pedir a Dios que Dios levante de entre nosotros hombres y mujeres comprometidos, no conmigo, no con la iglesia, sino con Dios. Amén. Con Dios. Es lo mejor que le puede suceder a la vida del hombre. Amén. Sabe que uno puede tener muchas cosas naturales en la vida, conflictos, aflicciones, de distinta índole, pero cuando vos servís a Dios, el gozo que el Espíritu pone en tu corazón no tiene precio. Es algo glorioso. Cuando vos te sentís útil en la mano de Dios, es glorioso. Ahora, ¿cómo Dios usa tu vida? Si tu vaso está limpio, si tu vaso está rendido a los pies de Jesús. Por eso Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a estar de pie para orar. Gracias, Jesús.